DEA is more focused than it's ever been on dismantling CJNG and bringing its leaders and members and facilitators and corrupt enablers to justice. This includes members within the Mexican government who shield CJNG leadership from justice and facilitate drug trafficking, money laundering, and violence. Bueno, pues así como lo acaban de ver Terry Cole, el director de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, advirtió que irá tras los políticos mexicanos que estén vinculados con el crimen organizado, especialmente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aclaró que ningún título, cargo o conexión política los protegerá si lucran con el sufrimiento ajeno. Las palabras de Terry Cole. Y a propósito de la DEA, ofreció $25 millones por información que lleva a la captura de Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón, el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es el hijastro del abatido Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, el nuevo objetivo principal a nivel global de las autoridades estadounidenses. Otros de los principales criminales buscados por la DEA son Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro. Por cada uno de ellos, la recompensa es de $15 millones. Le siguen Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, Carlos Andrés Rivera Varela, alias El Firma, y Ricardo Ruiz Velasco, alias El RR. Por cada uno de estos tres, el dinero ofrecido por las autoridades es de $10 millones. Y finalmente, Griselda Margarita Redondo Pinzón, por ella la recompensa es de $2 millones. Y las autoridades estadounidenses reconocieron además el trabajo de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Terry Cole destacó la comunicación con el funcionario mexicano para combatir al crimen organizado. Sí, así lo dijo. Previously, we worked on the ground together. And we continue to work on the ground together, both countries working together. Do I still communicate with Omar Garcia Harfuch? I do. Okay. We have a relationship. He wants the best for his country. I want the best for this country and the Americans and our national security. Y a propósito de temas de seguridad, Estados Unidos suspendió las importaciones de aguacate de Michoacán. Consideraron que la integridad de su personal de agricultura que supervisa el cumplimiento del plan operativo está en riesgo ante la creciente ola de violencia que azota al Estado. Y ante esta situación, la Asociación de Productores y Empacadores, Exportadores de Aguacate de México, solicitó el apoyo del gobierno federal para atender la crisis de seguridad y se pueda regularizar la exportación de la fruta. Sobre este tema, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, explicó los motivos por los que Estados Unidos emitió la alerta que ocasionó la suspensión de la importación de aguacate. Estamos en comunicación con la embajada y trabajando de manera coordinada con ellos, con el área de seguridad de la embajada de los Estados Unidos, y esperemos que a la brevedad las operaciones de los inspectores se vuelvan a retomar. Son acciones, nos han informado, son acciones preventivas que realiza el gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados, sobre todo porque en estos días, ustedes lo saben, ha habido detenciones muy relevantes, muy importantes del gobierno federal en contra de la extorsión. Y el sector aguacatero en Jalisco pidió reforzar las acciones luego de la suspensión de importaciones de Michoacán a Estados Unidos. Autoridades jaliscienses confesaron que aunque dicha medida abre una oportunidad comercial para los exportadores de su entidad, también es un llamado de atención para prevenir riesgos que afecten al segundo mayor productor nacional. Bueno, pues otra amenaza velada o no tan velada del gobierno de los Estados Unidos, porque la DEA, esta agencia de seguridad de ese país, pues es parte, ¿no?, de este gobierno que busca combatir a los criminales, el gobierno de Donald Trump, y de, pues no solo ir por los criminales, sino por toda esta red muy amplia que tiene de complicidades, incluidos los políticos o los funcionarios públicos de los estados. Y bueno,
La realidad es que no se podría entender este fenómeno de la inseguridad, la violencia, del narcotráfico y del crimen organizado en todas sus modalidades sin la colusión con las autoridades, ¿no? Empezando por las policías locales, estatales, por algunos integrantes también de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional. El otro día, por cierto, un general, alto general del Ejército Mexicano comentaba eso, que la Guardia Nacional pues ya está mordiendo esa manzana podrida de la corrupción, de los sobornos. Bueno, no es una generalidad, una generalización, sino algunos integrantes, comentado pues por una fuente de la propia Secretaría de la Defensa. Es decir, claramente hay pues estos temas de colusión, estos temas de vínculos al crimen organizado. Y bueno, ya el gobierno de Estados Unidos lo ha hecho por varios frentes. El propio presidente Trump, bueno, pues ha hablado así, con todas sus letras, de que es un narcoestado. El país no es de esa manera por completo, pero ciertamente sí hay zonas que están dominadas por el crimen organizado y estados de la República muy conflictivos, como el caso de Michoacán con este tema de los aguacateros. Ese tema económico, como lo vimos en Sinaloa, ese tema de seguridad, como lo vimos en Sinaloa, de crimen organizado, de vínculos de políticos con el crimen organizado, lo que dijo el Departamento de Justicia del gobernador Rubén Rocha Moya, de el senador Insunza y de otros 8 y presuntamente implicados en esa red del cártel de Sinaloa, desde el gobierno, de la administración pública, pues se traduce en problemas económicos. La economía hoy de Sinaloa en su conjunto es un desastre, y en Michoacán este tema de la inseguridad y la violencia pues también está generando que inspectores de Estados Unidos, de la Secretaría de Agricultura de ese país, que acaba de venir la secretaria de Agricultura a resolver el tema del gusano barrenador, de la carne, y bueno, pues le pega a los productores, a los exportadores, a la actividad económica. Michoacán vive del sector primario de la agricultura, del sector agroalimentario. Por supuesto, la exportación de aguacate es su principal vía de sobrevivencia de muchos campesinos, agricultores y en general de la economía michoacana. Imagínense, por cada hora o día que se dejen de exportar aguacates porque hay una suspensión de la inspección, de las evaluaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos sobre el producto para que pueda ser exportado, pues hay una pérdida económica muy importante. Así que otro llamado de gobierno de Estados Unidos, ahora de la DEA, sobre que van por los narcopolíticos, entre comillas, pues, ¿no? Los políticos y funcionarios públicos vinculados al crimen organizado. Y bueno, pues no se resuelve. Es hora que no se resuelve el caso de Rubén Rocha Moya. Vamos a ver hasta cuándo, hasta dónde y hasta dónde se estira la liga, y Estados Unidos pues decide no ejecutar alguna acción de búsqueda de Rocha Moya o de Enrique Insunza o de los otros, porque de los otros no son los 8, porque 2 ya están en Estados Unidos aportando información. En fin, otro de estos frentes abiertos. Lo que vale la pena rescatar de las declaraciones de Terry Cole pues es esta fluida relación que tiene con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, porque así la tiene también la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Marco Rubio, en fin, muchos de los funcionarios del gabinete estadounidense tienen buena relación con Omar García Harfuch, y es en el número 1 en el que confían. Bueno, después de la presidenta, pero del grupo o del gobierno de la presidenta es Omar García Harfuch. Por eso, en el gobierno, pues tiene muchas, vamos a decirlo, reticencias de algunos de los más duros del movimiento de la 4T, ¿no? De Morena, de los que están en el gobierno, pero en el movimiento y en el partido político. Y bueno, pues así las cosas con la relación con los Estados Unidos y este nuevo llamado que hace la DEA sobre el crimen organizado en México y sus redes de corrupción. Vámonos ahora con un resumen de la información más importante que está sucediendo a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Conversaron sobre el desarrollo ético de la inteligencia artificial y los llamados a la paz desde la Santa Sede. La mandataria también reiteró la invitación para que el Papa León XIV visite México.
Más de 50 medios públicos y sociales de México y América Latina expresaron su preocupación por los daños al acervo audiovisual del Canal 11. Consideraron que las afectaciones ocasionadas por estudiantes son un golpe al patrimonio documental, histórico y cultural de nuestro país. Suman 33 los casos de ciclosporiasis en México. La Secretaría de Salud inspeccionó 16 hoteles en Quintana Roo, donde se hospedaron viajeros británicos que contrajeron la infección que produce diarrea explosiva. Autoridades no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora en Guanajuato, donde el gobierno estadounidense habría mencionado que fue el origen del brote en su país. 7:12 de la mañana, vamos a ir a una pausa, la primera. Ya saben que mientras regresamos estamos en las redes sociales, síganos y escríbanos en X, @heraldo_TV, en mi cuenta personal, @MarioMal, y también en Facebook y en Instagram nos encuentran como Heraldo Televisión. Regresamos. Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y vámonos con más información. La oposición y Morena se confrontaron en la comisión permanente por los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. La crónica es de mi compañero Marco Fragoso. La libertad de expresión enfrentó a Morena y a sus rivales políticos. Mientras la oposición advierte que desde el poder se busca intimidar a periodistas, el oficialismo niega cualquier intento de censura y asegura que la propuesta fortalece los derechos de las audiencias. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que es peligroso desacreditar a periodistas y medios de comunicación desde el poder y alertó que los nuevos lineamientos podrían restringir la libertad de expresión. Ningún gobierno democrático combate a la prensa. Por el contrario, garantiza las condiciones para que pueda investigar, preguntar y publicar con plena libertad. La crítica no es una amenaza para la democracia. La amenaza es el silencio generado por el miedo. Para el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, existe un riesgo de sobreregulación y posibles actos de censura en distintos ámbitos. Yo creo que es un exceso de censura. El problema de este país es lo que sucedió ayer en Culiacán, que asesinan a una persona que está transmitiendo, un influencer. Esos son los problemas. Cada quien que huela como sea. Desde Morena, el vocero de la bancada, Arturo Ávila, rechazó los señalamientos y sostuvo que la llamada ley censura es una narrativa falsa de la oposición, al asegurar que la reforma solo garantiza información veraz y derechos para las audiencias. Se dice, no, es que van a multar por lo que se diga, si es editorial, si es opinión, falso. No, es que ahora voy a tener que decir en cada programa, estoy opinando, falso debate. Las únicas 3 razones por las que se puede multar son: 1, por no tener código de ética. Oye, designar a un defensor de las audiencias, ¿por eso se podría multar? ¿Lo designa el gobierno? Falso. Lo designa el propio medio de comunicación. Así, a unas semanas del inicio del nuevo periodo ordinario, el debate sobre libertad de expresión y derechos de las audiencias ya se perfila como uno de los principales temas de confrontación en San Lázaro. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Y ya le comentaba que el director de la DEA advirtió sobre una peligrosa conexión entre los cárteles de la droga y el gobierno de México, funcionarios políticos. Vamos a platicar de esto y de la relación de seguridad bilateral México-Estados Unidos con Sofía Huet, quien es especialista en temas de seguridad. Hola Sofía, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y al auditorio en este Gracias por platicar inicio con de nosotros. día. Muchas gracias. Pues otra declaración, una entre muchas que se han vertido alrededor de la relación de seguridad México-Estados Unidos, sobre todo del lado de Estados Unidos, del gobierno de Trump, sobre sobre esta relación de complicidad, de colusión con funcionarios públicos y políticos de los grupos criminales. ¿Cómo ves este nuevo mensaje desde Estados Unidos a México? Hemos tenido este tipo de mensajes pues ya prácticamente desde toda la administración de Donald Trump, y yo creo que van en 2 pistas, Mario. Una de ellas es pues la presión que incluso en la narrativa el gobierno de Estados Unidos ha estado teniendo,
y por el otro lado, la relación que tiene con el gobierno mexicano. Eh, Ocurre al mismo tiempo que hay un reconocimiento incluso al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Federal del Estado de México. Entonces, son dos pistas diferentes. Creo que por un lado también tiene que ver y se relaciona directamente con el tema de promesas de campaña, ¿no? Y esto ocurre como incluso a veces podríamos poner el ejemplo con China, ¿no? Estados Unidos mantiene una relación muy reacia con China, pero al mismo tiempo en términos de operación, de combate a distintas vertientes de las organizaciones criminales, se mantiene una relación fuerte. ¿Qué es lo que vemos con este gobierno estadounidense? Pues sí, un tono de declaraciones que diplomáticamente no habíamos visto antes, pero creo que también un nivel de cooperación muy diferente. Además, no olvidemos lo que ocurrió en el sexenio pasado con estas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, en donde también se acotaron muchas de las relaciones que tenía Estados Unidos, especialmente en las agencias. Hay que recordar que la DEA tuvo un especial dedicatorio el sexenio pasado por el caso del general Cienfuegos y por la molestia del expresidente de que pudieran haber existido operaciones en México. Entonces, el también acotarlos en el sexenio pasado, incluso al nivel de que no se podía hablar con agentes si no era a través de una relación institucional y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues cambia y creo que viene como un boomerang de regreso las declaraciones que hoy tenemos por parte del titular de la DEA, sin que eso, insisto, afecte realmente en el tema de la relación operativa, del tema del intercambio de información, el tema de la obtención de resultados. Creo que el hecho del anuncio ayer de la recompensa para poder capturar a más integrantes de la organización de Jalisco también, más allá de lo aparatoso o llamativo que pudieran significar la cantidad que se está ofreciendo, que son $100 millones, hoy lo que también vemos es que creo que esto es parte de lo interesante, que no solamente están hablando de detener a un líder o abatir un líder, para el cual le dieron la información al gobierno de México o hubo un intercambio y que México fue quien realmente hizo la operación. Hay un par de temas que creo que es interesantísimo comentar, que es el hecho de que ya en Estados Unidos existe este mensaje claro de que los casos ellos los están construyendo en contra de estos presuntos criminales, para que cuando aparezcas, digámoslo, y perdón la expresión, ya tengan la camita bien tendida con todos los elementos de un caso, ¿no? Y que comprender también que el tema de las recompensas son un arma de inteligencia, no es únicamente que el hecho de que se esté ofreciendo dinero, lo que también sirven este tipo de recompensas es para romper pactos internos, el poder incentivar delaciones, el generar desconfianza al interior de las propias organizaciones. Este momento no es casual, es parte de una secuencia. A veces estábamos acostumbrados que ocurriera detención del capo y ahí terminaba el tema. Esto es un tema que continúa incluso con lo mismo que hemos visto de restricciones migratorias, de investigaciones patrimoniales, de las sanciones. Y creo que aquí uno de los mensajes más claros que se deben de tener es que debería de a veces preocuparse más que en una corte de Estados Unidos se esté armando el caso al hecho de un operativo militar, porque finalmente cuando ocurre la detención ya hay todos los elementos para que efectivamente el presunto criminal pues sea declarado como tal. Uh-huh. Este tema de las pruebas, porque finalmente pues Estados Unidos puede decir que la colusión, el narcoestado, el narcogobierno, etcétera, o digamos que hablar en ese sentido, pero pues en México dirán, ok, sí, las pruebas, ¿no? Ya lo estamos viendo con Rocha Moya, con Enrique Insunza y otros sinaloenses que fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos. En este asunto de las pruebas, ¿cómo se podrá lograr saltar, digamos, ese problema para México y para Estados Unidos? Porque pues las investigaciones pueden derivar en señalamientos a políticos, a funcionarios de cualquier nivel. Sin embargo, pues con el argumento de las pruebas nada pasa, ¿no? ¿Cómo se puede superar ese obstáculo? Creo que también del lado mexicano lo que ocurre es que por un lado el nivel de la declaración política y por el otro lado de la operación hay molestia por parte del gobierno mexicano y creo que hay que decirlo, Mario, en un justo nivel. No creo yo que por el otro lado tampoco sea lo más correcto
mirar hacia otro lado cuando hablamos de los políticos de casa, como el caso de Rubén Mocha. El gobernador, el subgobernador, ya no sabemos en qué situación se encuentra. De Sinaloa no es lo mejor, pero también creo que por el otro lado jamás había existido un nivel de cooperación tan alto en los últimos años, particularmente si hablamos del sexenio pasado. Y el tema de que los grandes líderes de las organizaciones criminales pues ya están fuera de circulación, ya sea porque estén en territorio norteamericano o porque hayan sido abatidos. Creo que lo que correspondería realmente al gobierno mexicano pues van en varias pistas. Una, al día de hoy, que las investigaciones que están teniendo las puedan separar del lado político. Entiendo que es muy difícil poder señalar a los de casa como participantes y coludidos en las organizaciones criminales y también preparar el terreno para lo que viene en las próximas elecciones. Ujú. En estas elecciones, o quienes hoy gobiernan, pues no se puede tapar el sol con un dedo. Muchos de ellos fueron invitados, incluso designados como candidatos, pues muy al vapor, en el mejor de los casos, es decir, con toda la inocencia de que no pudieran tener relaciones con la delincuencia organizada, y en otros casos yo creo que probablemente con toda la intención de que el capital criminal que pudieran haber tenido sea el que les ayudara a ganar elecciones, ¿no? Y el resultado, pues ya lo vimos, que nunca va a ser el más positivo. Los criminales nunca se van a conformar. Las redes criminales llegan hasta otras partes de la administración. Entonces creo que ahí está uno de los principales retos de este gobierno, tanto en lo que hoy tienen que seguir deteniendo, creo que el operativo Enjambre y otras cosas tienen que seguirse dando, incluso a los más altos niveles. Creo que son mensajes claros, pero también preparar el terreno para lo que viene. Ujú. Bueno, pues complicada esa relación y como dices, tiene mucho de político ciertamente, ¿no? Ahora que vienen las elecciones intermedias en noviembre en Estados Unidos, que querrá este gobierno de Donald Trump mostrar resultados, ¿no? O por lo menos mediáticamente, como el caso del Mayo Zambada en su momento, pero más recientemente lo del Mencho. Del Cártel Jalisco. En fin, por último te pregunto sobre, hablando del Cártel Jalisco, que es el más poderoso que hay hoy en México y que tiene estas redes transnacionales y vínculos con Estados Unidos también, ¿cómo ves las nuevas solicitudes que está haciendo Estados Unidos con respecto a los grupos criminales después de lo que sucedió con el Mencho y bueno, las recompensas millonarias que pone sobre la mesa para quien aporte información? ¿Veremos pronto más detenciones de alto nivel con respecto a este grupo criminal? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Pues yo creo que aquí, insisto que el tema de que los casos se estén preparando en las cortes estadounidenses, ya lo vimos con el caso de Joaquín Guzmán, del propio Mayo Zambada, hoy es un escenario que no habíamos visto en la historia del narcotráfico en México y su relación con Estados Unidos, y que forma parte de hacer acciones integrales. Creo que hoy más que nunca tenemos que dejar de pensar en el tema únicamente de las detenciones y sino pensar en temas de más largo alcance, como la desarticulación completa, como el quitarle recursos financieros, para que realmente las organizaciones criminales dejen de operar. Eh, Sin duda, causará mucho ruido y al interior de la propia organización de Cártel Jalisco estas recompensas, porque son cantidades además bastante altas. Es un tema que forma parte de toda una estrategia integral y que en el caso del Cártel Jalisco, pues tendrá que eh, analizar sus escenarios. Sin duda, hoy el reto que va a tener es no solamente mantener el control territorial, sino también, y con este tipo de acciones, mayores dificultades para mover dinero, también problemas para adquirir armamento, probablemente mayor vigilancia internacional, un inminente y claro riesgo de traiciones internas, porque además de la recompensa hay que recordar que parte de la lógica del sistema de justicia norteamericano es el tema de hacer tratos, ¿no? Entonces, el hecho de aportar información y disminuir condenas para quienes pudieran ya estar en la mira, de volverse informantes, para poder aminorar las penas, creo que son otros de los factores. Creo que también va a haber una mayor presión sobre sus operadores financieros. Y el cártel Jalisco, pues creo que tendrá distintos escenarios. Uno de ellos podrá ser que intente bajar su perfil para reducir la exposición pública
y de alguna forma buscar que se voltee para otro lado, lo cual lo dudo en el caso de Estados Unidos, porque es muy reacio cuando trae un tema más bien en las elecciones. Tiene que, por parte del gobierno mexicano, sin duda, continuar con la relación y la cooperación bilateral. Seguramente veremos de este lado más capturas, más decomisos, más intercambio de inteligencia. Y uno de los escenarios menos probables que veo, pero que podrían ocurrir, es que por el otro lado el Cártel Jalisco pueda aumentar su violencia como para poder afirmar que están presentes. Lo veo complicado, ¿no? Pero creo que además uno de los aspectos que nunca podemos dejar de ver es también, y que la presidenta lo ha recordado y que creo que ahí es donde no hay que quitar el dedo del renglón, es la responsabilidad también por parte del lado norteamericano. El tema del consumo en Estados Unidos, el tema del tráfico de armas hacia México, el tema del lavado de dinero, que creo que es algo de lo que poco se habla, pero y que tú conoces muy bien, las grandes cantidades de Estados Unidos. Ya. Bueno, pues vamos a estar en seguimiento, por supuesto, de estos temas y en contacto, si nos permite, Sofía Huet, especialista en temas de seguridad. Muchas gracias y buenos días. Con mucho gusto, Mari. Muy buen día a todos. Hasta pronto. En otros temas, la UNAM busca esclarecer las irregularidades en el examen de admisión a licenciatura y dio por terminado el contrato con la empresa responsable. Realizará además auditorías para deslindar responsabilidades. La UNAM terminará de manera anticipada el contrato con Territorium Life, la empresa responsable de la aplicación del examen de ingreso a licenciatura en línea. Como parte de las acciones derivadas de las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión, la institución también llevará a cabo 3 auditorías, una de carácter tecnológico para revisar el funcionamiento y la seguridad de la plataforma utilizada y 2 enfocadas en la contratación de la empresa. Estas últimas estarán a cargo de la Contraloría Universitaria y de la Auditoría Superior de la Federación, respectivamente. La UNAM solicitará realizar 2 procedimientos de auditoría al proceso de contratación que acabamos de platicarles, llevado a cabo, con la finalidad, ahí sí claramente, de deslindar cualquier responsabilidad que haya, en que se haya incurrido. Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la Universidad como un procedimiento, una auditoría interna. Y muy importante, el otro procedimiento es un procedimiento externo que el día de ayer el señor rector de la universidad solicitó a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo justamente también una auditoría a todo el procedimiento de contratación. El monto total pagado a la empresa por la aplicación del examen en línea para bachillerato y licenciatura fue de 69,189,760 pesos. El abogado general de la UNAM aclaró que hasta el momento no se reclamará ninguna sanción o multa contra la empresa, por lo que se tendría que esperar el resultado de dichas auditorías. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Ruta 2027. Y la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como exagerado el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral plantea para organizar las elecciones del próximo año, las intermedias de México, en el 2027. El nuevo importe o el presupuesto supera el costo de los comicios presidenciales del 2024 y la presidenta Sheinbaum consideró que el organismo debe revisar y ajustar el monto que solicitó. Están presentando una cifra 15,000 millones más arriba de lo que costó la elección del 2024. Entonces nos parece que pues es exagerada. O sea, la elección del 2024 es similar a esta, pero además hubo impresión de boletas para senadores y impresión de boleta para presidenta de la República. Entonces, pues consideramos que es, en todo caso, es lo que costó la del 24 con la inflación del 25 y del 26 y del 27. El INE ya definió, por cierto, el calendario del proceso electoral 2027. Esta es la información.
Heraldo Media Group le da el seguimiento puntual a la Ruta 2027. El próximo proceso electoral ya tiene definidas sus fechas clave para renovar el poder político en todo el país. Proceso electoral federal 2026-2027 iniciará el próximo 10 de septiembre. Fecha acordada el día de ayer en mesa de trabajo con todas las consejerías. A partir de esta fecha, del 10 de septiembre, comenzará formalmente la preparación de la elección en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, 500 cargos de los cuales 300 serán electos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Ese mismo día se activarán los mecanismos de observación electoral y comenzará la difusión de la convocatoria para las personas visitantes extranjeras, cuyo plazo se extenderá hasta el 26 de mayo de 2027. Tome nota de las etapas del calendario. Las precampañas se realizarán del 4 de enero al 12 de febrero y las campañas oficiales abarcarán del 4 de abril al 2 de junio. Tras el periodo de veda del 3 al 5 de junio, la cita con las urnas será el domingo 6 de junio. ¿Qué estará en juego en esta contienda? A nivel territorial, 17 estados renovarán sus gubernaturas, un movimiento clave que reconfigurará las fuerzas políticas locales. En el plano federal, se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, 300 electas por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, quienes integrarán la 67ª legislatura a partir del 1 de septiembre de 2027. La votación abarcará también 31 congresos locales, 1,802 presidencias municipales, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y más de 1,800 divisiones administrativas. Una contienda histórica que usted podrá seguir paso a paso a través de todas las plataformas de Heraldo Media Group en nuestra cobertura especial Ruta 2027. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Vamos ahora con la información internacional, lo más importante que está sucediendo en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a México de perjudicar a su país en materia comercial, al igual que otras naciones. Calificó como desagradable el liderazgo de Canadá y defendió su política de aranceles, provocando el regreso de empresas y plantas industriales a territorio estadounidense. Advirtió que quienes no lo hagan enfrentarán gravámenes más altos. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan un incidente ocurrido en el aeropuerto Reagan en Washington. Un avión comercial recibió autorización para despegar mientras el helicóptero presidencial Marine One, con Donald Trump a bordo, se aproximaba a la zona. Tras un accidente aéreo en 2025 que dejó 67 personas fallecidas, existen reglas que obligan a suspender despegues y aterrizajes cuando el Marine One se encuentra en el espacio aéreo. La Casa Blanca reveló que Trump nunca estuvo en riesgo. El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó un paquete de más de 30 reformas para combatir el crimen organizado y el terrorismo. La estrategia incluye ampliar la flagrancia, endurecer el régimen penitenciario para narcotraficantes, reforzar el control fronterizo y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Una etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX impactó accidentalmente contra la Luna tras permanecer más de un año en una órbita inestable. La NASA explicó que el objeto fue desviado por la gravedad y la actividad solar. Aseguró que el evento no representa ningún riesgo para la Tierra ni para las misiones que operan en el satélite natural. Juan Carlos Sánchez, Heraldo Media Group. Vámonos ahora con el pronóstico del clima. Ya está lista Camila López. ¿Cómo estás, Cami? Buenos días, adelante. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Ya jueves, palpitando el fin de semana, y mientras tanto es momento de revisar cómo estarán las condiciones aquí en la capital del país. Mientras tanto, hoy amanecimos con nubosidad parcial. A las 9 de la mañana se estima que la temperatura ronde en los 17 grados. Para las 2 de la tarde, 23 grados. Y atención, porque también el Servicio Meteorológico Nacional anuncia las posibles lluvias. Hacia las 6 de la tarde, 20 grados. Así que para que lo tengan muy en cuenta, que tendremos chubascos aislados en la Ciudad de México. Mientras tanto, pasando al Estado de México, la temperatura para esta mañana será de 14 grados, mientras que para las 2 de la tarde va a haber un aumento en las temperaturas a 21 grados, consolidando un ambiente templado. Habrá precipitaciones, así que a tenerlo muy en cuenta en algunas entidades. Y para las 6 de la tarde, 16 grados, también con probabilidad de chubascos. Ahora sí, pasando al panorama de la República Mexicana, continúan las lluvias en varias entidades del país. Mientras tanto, nos trasladamos hacia el norte, en Baja California, donde la máxima sería de 30 grados, una mínima de 21 grados,
con nubosidad parcial. En Chihuahua, la capital, continúa el calor, 36 grados de máxima, 21 grados hacia la mínima. Y también tendremos una tarde de condiciones de nubes. Nuevo León, 34 grados de máxima, 24 grados hacia la mínima, condiciones de calorcito y sol para este día. Pasándose al centro de la República, nos vamos a trasladar hasta Guanajuato, donde la temperatura para este día será de 26 grados, una mínima de 14 grados con nubosidad también a lo largo de este jueves. Puebla, 25 grados de máxima, 11 grados hacia la mínima, condiciones de lluvias, posibles lluvias hacia la tarde, al igual que Morelos, también a estar prevenidos y llevarse el paraguas. La máxima será de 28 grados y una mínima de 16. Ahora sí, pasando hacia el sur del país, en Tabasco nos trasladamos y tendremos un clima de 35 grados de máxima, 25 grados hacia la mínima, condiciones de nubosidad. Hacia Chiapas, 33 grados de máxima, 23 grados hacia la mínima, también tendremos una tarde de nubes. Y hacia Quintana Roo también continúa el calorcito y la nubosidad con 32 grados de máxima y 26 grados hacia la mínima. Mario, hasta aquí el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo y que tengan una excelente jornada de jueves. Muchas gracias, Cami. Igualmente para ti, buen día. Vámonos a una pausa, 7:40. Síganos en las redes sociales en X, @Heraldo_TV, Facebook e Instagram. Estamos como Heraldo Televisión. Ya volvemos. Vamos con los indicadores financieros presentados por Valúe. La tasa de interés interbancaria a 28 días bajó 0.01 puntos para ubicarse en 6.73%, mientras que los CETES a 28 días disminuyeron 0.03 puntos y se ubicaron en 6.17%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.525 puntos, con una disminución de 0.46%. El FTSE Viva alcanzó los 1.344 puntos, con una caída de 0.53%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 54.349 unidades, con un incremento de 0.49%. El Nasdaq bajó 0.83% para alcanzar 26.363 unidades. En Brasil, Bovespa disminuyó 0.09% a 177.726 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.68 pesos. Al mayoreo disminuyó 0.09% a 17.24 pesos, mientras que el dólar fix cayó 0.23% a 17.23 pesos. El euro subió 0.05% y se vendió en 19.92 pesos, y la libra esterlina disminuyó 0.04% para ubicarse en los 23.22 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Peñoles subió 5.44%, Grupo México avanzó 1.83% y Banco del Bajío 1.67%. Pero también hay caídas importantes. Grupo Vasconia cayó 5.88%, Grupo Carso 5.64% y Bolsa Mexicana de Valores disminuyó 4.67%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Valúe. Vámonos con más temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Los mercados bursátiles estables con la tensión en el nuevo intento de acuerdo de paz en Medio Oriente, y las acciones de empresas, especialmente de microchips y software, bajan por los pronósticos menos optimistas. El oro toca máximo de 7 semanas y se moderan las expectativas de alza de tasas en Estados Unidos, que por cierto, Estados Unidos prepara un arancel de 15% a productos chinos fabricados con polisilicio. Es una materia prima, es clave utilizada en los paneles solares y los semiconductores. Y por el otro lado, la administración del presidente Trump ha reembolsado $100,000 millones de aranceles recaudados antes de su anulación por parte justo de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y ahora los chiles jalapeños mexicanos están relacionados con un brote de salmonela en 27 estados de Estados Unidos, y se suma justo al brote relacionado con la lechuga también proveniente de México y relacionada justamente con la cicloporiasis. Y bueno, y el tipo de cambio cotiza en 17.24
4 pesos por dólar. Hoy la decisión de política monetaria y el Banco de México va a anunciar que mantiene la tasa. Mañana se da a conocer el dato de la inflación de julio y se espera, fíjate, una nueva baja con una tasa anual de 3.13% contra el 3.37% de junio. Buenísimo, Robert. Muchas gracias y buenos días. Hoy entonces, política monetaria, tasa se mantiene como está. Se mantiene y va a seguir en lo que resta del año, lo más resto seguro. del año, tal vez algún ajuste, pero no hay muchos analistas que crean que va a suceder, ¿no? Sino que se mantiene así. Decíamos en la radio hace ratito, es suficiente para mantener esa diferencia o ese diferencial con la tasa de Estados Unidos y que la inversión financiera, los grandes fondos y gestores de activos, pues sigan estando en México porque les da más rendimiento, ¿no? Sí, y bueno, y si eso le sumamos que la inflación está a la baja, pues la tasa real que obtienes sigue siendo todavía bastante atractiva, Mario. Bueno, eso explicará hoy la decisión de política monetaria, entre otras cosas. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Y vámonos del otro lado con Gerardo González y los deportes. Gerardo, ¿qué nos tienes? Buenos días. Con lo que fue otro día más de actividad, por supuesto, en la Leagues Cup, y arrancamos con el partido de Chivas. Qué tremendo partido, ¿eh? Lo inició ganando con un golazo de Denis Buanga al 38, qué tremendo jugador es este, y después Roberto Alvarado al 42 minutos después. Esto se lo largaban hasta los penales. Recordemos que en caso de empate hay penales, se dividen puntos, por supuesto, y de ahí en fuera, pues bueno, ya se mantuvo el conjunto de la MLS con la victoria. Dentro de otros resultados, me parece que ahora sí es diferente, porque el Toluca, pues bueno, goleó 3-0 al Seattle Sounders, al actual campeón de este torneo, en donde anotó, por supuesto, a Jesús Gallardo, el Niño, y Federico Viñas, el nuevo refuerzo escarlata que vio en pantalla hace algunos momentos. Toluca suma sus primeros 3 puntos y recordemos, este fue el primer partido que se jugó de Leagues Cup en territorio mexicano. Dentro de otros resultados, pues bueno, lo más impactante, por supuesto, ¿cuándo se iba a imaginar que el Inter de Miami de Lionel Messi le iba a meter 2 goles al Atlético de San Luis? Pues bueno, sí, pasó, por supuesto, en este partido. De ahí en fuera, pues bueno, Orlando City derrotó al Monterrey 2-1 de la mano de Antoine Griezmann. León, que sorprendentemente derrotó a Nashville, que es un equipo igual poderoso dentro de la MLS. Y el Dallas derrotó 2-0 a los Gallos de Querétaro. Y también dentro de buenas noticias, dentro de selecciones inferiores, la selección mexicana sub-20 consiguió su boleto al Mundial en la categoría, por supuesto, para este Mundial en Azerbaiyán y Uzbekistán, tras golear 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Preolímpico de la CONCACAF, con lo que además avanzó a las semifinales del torneo, un paso prácticamente para conseguir a los Juegos Olímpicos, y ya será en unos años. Es un tremendo, por supuesto, equipo. Ayer estaba viendo el partido, incluso rotaron prácticamente el cuadro y pues bueno, al final de cuentas logran este tan ansiado boleto y un objetivo importante para Andrés Lilini. ¿Y por qué digo Andrés Lilini? Porque es el responsable de selecciones nacionales menores. Y también dentro de otros deportes, por supuesto, mi compañero Damián Martínez entrevistó en exclusiva al arquero mexicano Matías Grande, quien obtuvo 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos. Así que vamos a ver la entrevista de mi compañero Damián. ¿Qué sensación tenías cuando veías la bandera, cuando te estaban poniendo ya la medalla de por fin conseguir un oro que representa muchísimo, no solo para ti, sino para el deporte mexicano? Pues la verdad, y siendo bien honesto, tranquilidad, el que uno lo logra, el que uno trabaja y uno pues a veces no sabe si lo que está haciendo es lo correcto, uno nada más cree que hace lo que el entrenador le dice, ¿no? Pero a veces es de, oye, y si le metemos más flechas, y si entrenamos más, y si entrenamos menos, uno no sabe cómo qué es lo que tiene que hacer, porque si fuera por entrenar más, pues bien fácil, pues nomás me reviento en un campo de tiro y se gana. Y bueno, hay parte de la entrevista, por supuesto, si quiere verla a través de las redes sociales de El Heraldo Media Group. Mario, hasta aquí la información deportiva y yo regreso contigo. Gracias, Gerardo, y gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en las Noticias de la Mañana. Yo soy Mario Maldonado. Ya saben que mañana nos escuchamos primero en la radio tempranito a las 6 por el 98.5 de FM en la Ciudad de México, y luego nos vemos aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias, buenos días y quédense aquí en la programación.